Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Un nuevo episodio de corrupción encabeza las noticias, los noticieros, la prensa. Es decir, una persona que ocupa un cargo público importante utiliza unos recursos muy cuantiosos para contratar unos servicios y unos productos, en este caso carrotanques y quién sabe más cosas, para a través de la contratación beneficiarse, obtener unos dineros para sí mismo, para un grupo e incluso se dice para las cabezas del Congreso de la República. En esta ocasión, a diferencia de la mayoría, en vez de haber rabia en los medios de comunicación convencionales, tradicionales, hay cierta alegría, porque les sirve como un argumento más para atacar al primer gobierno socialista o de izquierda en Colombia, encabezado por Gustavo Petro. La historia de la corrupción en Colombia tiene varias fases. Remitámonos quizá a la lucha que emprendió el presidente Julio César Turbay Ayala, cuando siendo presidente prometió que iba a reducir la corrupción a sus justas proporciones. Si él prometió eso es porque había escuchado, había visto que la corrupción venía de gobiernos anteriores, es decir, del gobierno del presidente López Miquelsen y de Pastrana Borrero, digamos esos dos gobiernos muy conocidos por la corrupción. Incluso hoy sabemos que también había dentro de ese gobierno personas involucradas con el narcotráfico, lo sabemos por los documentos que publicó la CIA hace unas semanas. Entonces Turbay inicia esa guerra contra la corrupción. Obviamente no sabemos si él terminó satisfecho pensando que la había reducido a sus justas proporciones y tampoco sabemos qué era para él justas proporciones. Pero podemos concluir que si la corrupción que continuó a partir de ese momento en adelante hasta el día de hoy, o era la proporcionalidad justa o simplemente no pudo combatirla. Luego, es muy evidente que desde el año 70, digamos 74, pongamos esos 50 años, ¿cierto? No se ha podido combatir la corrupción. Después ingresó el narcotráfico masivamente a corromper aún más a los corruptos. En el caso de estos días, pienso que sea cierto o no lo que dice aquella persona que repartió unos miles de millones de pesos, sea cierto o no, es corrupción comprobada. ¿Por qué? Si de verdad alguien recibió, pues ahí hay un acto de corrupción. Pero si es mentira, esa mentira es un acto de corrupción. Luego ya está perfilada y definida ese gran acto de corrupción. Faltaría ver las intenciones, ¿no? La corrupción en Colombia, como en muchos países, pero pues nos preocupa la de Colombia, tiene como dos manifestaciones. Una, los episodios, los escándalos, por ejemplo, las del Internet rural en el gobierno anterior, los de Odebrecht, los de agroingreso seguro, los de Chambacú, y de ahí siga para atrás el proceso 8000,
los escándalos, esos que cautivan a la prensa durante meses y al final queda la sensación de que esos fueron los grandes episodios de corrupción. Yo creo que usted y yo sabemos que esos escándalos se dan porque a alguien no le dan lo que le correspondía y va y habla y acusa. Pero eso no quiere decir que sean los únicos actos de corrupción de esa magnitud. Continuamente hay personas muy bien posicionadas que a través de la contratación obtienen esos beneficios y con testaferros muy bien entrenados logran que eso quede completamente tapado, oculto. Pero hay otra vertiente que es la de la cotidianeidad. El funcionario que pide dinero para agilizar un trámite, el juez que pide dinero para dar una sentencia, algo a favor o en contra, el médico que tiene que pagarle a un secretario de salud o a un funcionario de una secretaría de salud para que le paguen unas facturas, por ejemplo, de unas ambulancias, de unos servicios de ambulancias, el profesor que tiene que pagar para que lo dejen dictar clases, o el profesor que cobra para que alguien ofrezca un programa de inglés, por ejemplo, el funcionario de aduanas que recibe un dinero para que se pueda pasar cotidianamente un contrabando, la autoridad de seguridad que cobra dinero para proteger a alguien o no, para delatar a alguien o no, es continuo. Este asunto de estos días nos hace pensar, fíjese usted, si desde hace 50 años, o un poco más, pero digamos desde hace 50 años, la corrupción viene creciendo y hubo un presidente que quiso combatirla y reducirla a sus justas proporciones, que jamás sabremos cuáles eran las justas proporciones, y no se pudo controlar. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro país hay como una especie de pirámide y arriba están las personas que tienen cargos de poder, los ejercen, y desde diferentes frentes, diferentes pueblos, diferentes incluso estratos de educación, niveles educativos, estratos económicos, van ascendiendo personas y van colándose, van metiéndose en la estructura de poder en Colombia en diferentes cargos y llegan allá para ejercer actos de corrupción. Es decir, esa es su motivación principal, llegar allá para tener acceso a los presupuestos, a los contratos y beneficiarse de esos porcentajes que cobran en los contratos. Los hay desde los municipios más alejados que ascienden y demuestran ser corruptos desde chiquitos, desde jóvenes, desde que son políticos en plena formación, y los grandes corruptos les dan la entrada, como en las mafias, ¿no? El que más trafica pues va ascendiendo, o el que más roba celulares pues va ascendiendo en la organización criminal. Porque son personas que no ejercen el delito en las calles ni traficando, son personas que ejercen el delito a través del accionar de la política y se van colando en esa cúspide, en esa sociedad, digámoslo así, del poder. Muchas personas de diferentes ideologías políticas, de diferentes ideas políticas, han querido combatir la corrupción y han quedado solos. Hay casos emblemáticos, quizá el más llamativo es el de Luis Carlos Galán Sarmiento, que anticipó y le enojaba mucho ver cómo el dinero del narcotráfico y los propios narcotraficantes se estaban tomando la política, y se la tomaron. Ese es un mundo
impenetrable para el honesto, para el correcto. No lo pongamos en términos de virtuosismo, simplemente para el que no busca en la política beneficiarse a través de los contratos o del dinero del narcotráfico. No lo pongamos como una virtud. Simplemente hay personas que no tienen esa inclinación delictiva para usar la política en esa dirección. Pero entonces fíjese usted que vamos concluyendo con este caso de esta ocasión, una persona con un cargo tan importante como es lo de gestión de riesgo y lo de atención de desastres, que parecería que un gobierno como estos está rodeado de personas que quieren infiltrarse, como siempre ha pasado, y terminan capturando a los gobiernos, a la sociedad, capturando el presupuesto y manchando de una manera definitiva el accionar de algunos que tenían buenas intenciones en la política, que al parecer cada vez van quedando menos o son muy escasos, porque usted debe conocer personas que han tratado de ingresar a la política y sencillamente salen despedidos en las primeras intervenciones porque no hacen parte de ese esquema corrupto de accionar de la política. Como dije al comienzo, la diferencia en esta ocasión es que la prensa está muy contenta porque nos está queriendo convencer que los actos de corrupción del pasado eran menores y que este sí es grande. Que los actos de corrupción del pasado ya pasaron, que ojalá se olviden, pero que estos sí son muy graves. Por ahí alguien decía que por menos han caído presidentes, sí, y también han asesinado presidentes que tenían una vocación de servicio social muy indeclinable, muy firme. No, esa no es la medición de la corrupción. Corrupción, como lo vemos aquí, lleva por lo menos 50 años incrustada como un accionar, como un estilo de vida de políticos que cada vez ascienden más a los cargos de control y de manejo de los grandes presupuestos. Luego, tendríamos que esperar y desear que el presidente Gustavo Petro tenga más cuidado en seleccionar personas que no se hayan infiltrado para obtener esos beneficios, que no se han metido a los cargos de poder para obtener esos beneficios, porque esos son los actos que desde hace 50 años no afectan la imagen de los presidentes del pasado, porque esos presidentes les dan contratos a los medios de comunicación o tienen afinidad con ellos o los benefician de alguna manera para que le disminuyan la intensidad al escándalo. En esta ocasión lo que quieren es aumentar la intensidad del escándalo porque el presidente no les va a dar los contratos con los que usualmente se silencian ni los beneficios de impuestos con los que usualmente se silencia la opinión y la prensa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.